Sea lo primero, presentarles un atento y cordial saludo y manifestarles nuestro agradecimiento por la fraternidad de que siempre hemos sido objeto, lo que hace que gozamos de su amable compañía cuando hemos venido a estos congresos. Al doctor Abel Zamorano, al doctor Odán Arriaga, al doctor Isaac y a tantos otros importantes amigos de la ciudad que nos han privilegiado con su amistad. Esto no se va a dejar manejar. Yo desde un comienzo había hablado con el doctor Abel Zamorano y le había dicho que, pues si bien yo trabajaba el tema de la responsabilidad del Estado, prefería abordar el tema de la responsabilidad de los médicos y los demás prestatarios de salud cuando el paciente ha sido tratado sin que él hubiera otorgado previamente su consentimiento. Pareciera ser un tema supremamente especializado y como excepcional, pero la experiencia muestra que por lo menos la mitad de las condenas que hay por responsabilidad civil médica no es por la mala práctica, no es por el error del médico en el acto terapéutico, sino por no haber informado suficientemente al paciente sobre su estado de salud, sobre el tratamiento a seguir y sobre los riesgos inherentes al tratamiento. Y por no haber obtenido el consentimiento libre del paciente. Pero a la gente le encanta hablar de este tema, porque es un tema casi como de novela barata por lo demás. Pero cuando usted se pregunta qué nexo de causalidad hay entre un daño sufrido por el paciente y la ausencia de consentimiento, o sea, qué incidencia física tiene en el estado de salud del paciente la falta del consentimiento. Entonces no falta quien haya dicho que ahí no hay ningún daño y que si el paciente sufrió algún daño, pues habrá que buscar si hubo culpa del médico o de lo contrario no habrá ninguna responsabilidad. Yo creo que el problema y las posibles soluciones es bien complejo, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más que pueda. Contemplemos estas tres hipótesis. En la primera, un médico recibe un paciente, supongamos que es un cirujano, le da las informaciones o no le da informaciones y procede a operarlo, a intervenirlo quirúrgicamente. El paciente no sufre ningún daño con la intervención quirúrgica y puede inclusive que se cure de la enfermedad para la cual lo operaron. Es decir, hubo una culpa consistente en haberlo operado sin permiso. ¿Cuál daño se deriva de esa operación que no causó daño y que a veces, bien por el contrario, curó al paciente? Segunda hipótesis, el médico no solamente
operó al paciente sin permiso, sino que culposamente, descartemos el dolo por lo pronto, culposamente le causó un daño. Imaginemos que sin permiso opera a un paciente en un pueblo alejado donde hace la intervención sin necesidad y sin tener suficiente sangre para transfundirlo en caso de una anemia o de alguna situación imprevisible en principio. Tercera hipótesis, y esta es la que más problemas nos va a generar. El médico no solo no obtuvo el consentimiento del paciente o de sus representantes o familiares o en fin, sus allegados, sino que, y aquí este es el punto sutil sobre el cual les pido porque pongan mucha atención, el médico no pidió el consentimiento del paciente y le causó un daño, pero sin culpa. El ejemplo es el siguiente: un médico tiene que operar de la columna vertebral a un paciente y para poder llegar al sitio donde está, por ejemplo, una hernia discal, tiene que atravesar una cantidad infinita de nervios y de músculos, y con la mayor pericia posible es inevitable que para poder llegar al sitio donde está la hernia atraviese y destruya minúsculos nervios que pueden causar la parálisis del paciente. Es decir, supóngase que el paciente queda paralítico porque el médico, obrando con la mayor prudencia, le inyectó un medicamento para hacerle una intervención en la hernia discal, contra mala suerte que el paciente queda paralítico y no hubo la menor culpa del paciente, del médico. O sea, no estuvo muy bien, pues estuvo bien, no. Estamos de acuerdo en que no le pidió el consentimiento informado al paciente, pero le causó un daño sin culpa. Bueno, ahí tenemos las tres hipótesis. Y miren ustedes un problema tan aparentemente simple, todas las variables que tiene. Vayamos primero con el primer ejemplo. Y si entendemos este punto, habremos ganado el 50% de los problemas que este tema suscita. Llevando las cosas al extremo, según lo dije al comienzo, imaginemos que el paciente es intervenido quirúrgicamente, pero el médico no le causa ningún daño al organismo. Es más, lo alivia. Y entonces uno le pregunta al paciente, bueno señora, a usted no le pidieron el consentimiento, pero ¿qué daño le causaron? No sea malagradecido. Es que usted está aliviado, o como mínimo usted no sufrió ningún daño. Entonces aquí hay un punto muy importante, y aquí yo, así Aramburu diga que yo estoy patraciado, como dicen en mi tierra, es donde el derecho constitucional cobra importancia. Y es que cuando a un paciente lo van a intervenir, hay que tener en cuenta el derecho fundamental a disponer del propio cuerpo y el derecho también fundamental a la salud. Entonces, en el ejemplo primero, aunque el organismo del paciente no sufrió ningún daño e incluso se curó, no es menos cierto que contra el paciente atentaron contra el derecho fundamental del paciente a disponer libremente de su propio cuerpo. Entonces, ahí no hay ninguna presunción de daño, ahí hay un daño clarísimo, que es un daño extrapatrimonial por haberse atentado contra el derecho fundamental a la integridad y a uno disponer de su propio cuerpo.
Entonces, ese daño lo llama la doctrina de la jurisprudencia como un daño autónomo. Vayamos ahora al segundo punto. El segundo ejemplo es que no hubo consentimiento informado del paciente, pero el médico culposamente le causó un daño. ¿Qué se indemniza allí? Se indemniza, como en todos los casos, de un lado el daño extrapatrimonial o moral como daño autónomo, que indemniza no los daños al organismo del paciente, sino los daños a un derecho personalísimo, cuál es el de el respeto a la integridad, a la libre disposición del cuerpo. No está por demás decir que el Consejo de Estado colombiano, a precios actuales, condena casi que automáticamente a $25.000 como indemnización. Tampoco está por demás decir, y aquí vamos a ver los desfases de la jurisprudencia nuestra, esa indemnización no se puede cobrar por los terceros que actúan a título personal. Esto no lo puede cobrar sino el paciente, porque es el único que ha sido perjudicado, porque la única integridad o la única libertad de disponer del propio cuerpo solamente ha sido atacada contra el paciente mismo. La señora y los hijos no tienen nada que ver en ese asunto. Entonces allí hay dos cosas importantes. La indemnización del daño moral como daño autónomo tiene su fuente en la culpa por intervención en ausencia de consentimiento. Y los daños al organismo tienen su fuente en la culpa médica. Ejemplo, ya les planteé el ejemplo del médico que opera a un paciente, el paciente que se desangra por una anemia impredecible, pero imputable a que el médico se puso a hacer la intervención médica sin tomar la precaución de tener la sangre necesaria para hacer la intervención. Pasamos ahora al tercer punto, que es el más difícil. ¿En qué consiste? El médico no obtiene el consentimiento informado del paciente y le causa un daño al paciente sin culpa. Recuerden el ejemplo que acabo de poner, inyectándolo para sanearle o operarlo de una hernia discal. Termina interesando, como dicen los médicos, el sistema nervioso y el paciente queda paralítico. En ese caso, y este punto es importante, muy importante, la fuente de la obligación indemnizatoria del médico no es la responsabilidad civil, porque ese daño, primero, no hay responsabilidad objetiva, y segundo, ese daño no lo causó culposamente el médico. Entonces la pregunta es, entonces, ¿a qué título el médico está obligado a indemnizar a la víctima? Y la respuesta es, eso no es invento mío, pero sí fue de quien fue mi profesor de posgrado en Bélgica. El profesor Roger Dahl sostiene que allí el médico que interviene al paciente sin el consentimiento de este último asume los riesgos que cause con su comportamiento, así no sea culposo. Y esa es la contraprestación que ocurre cuando el paciente da su consentimiento. Cuando el paciente da su consentimiento, él asume los riesgos y entonces la ley crea esta ficción. Señor doctor, por favor, yo acepto que me opere, y al yo aceptar que me opere, yo traigo para mi bolsillo los riesgos de actos no culposos que usted cometa durante la intervención quirúrgica.
Entonces, si el médico no obtiene el consentimiento del paciente, él asume los riesgos. Usted que se metió a operarlo sin el consentimiento de él, corra con los riesgos de los daños, a sus riesgos y por su cuenta y riesgo. Entonces allí él asume los riesgos. Pero allí hay que tener en cuenta un problema, pues, que es realmente el nervio del problema que quiero abordar. No es que el médico, como dicen varios autores, no es que el médico se echa al hombro como un castigo divino o constitucional, de que todo lo que le aparezca al paciente, él lo cubre. Eso no es una especie de póliza de garantía que la ley le echa al médico. No, doctor, yo lo hago responsable a usted por todos los daños que usted cause por haber operado al otro sin permiso. Y es allí donde es bien difícil, y enseguida lo voy a demostrar con los vaivenes de nuestra Corte Suprema de Justicia. Es allí donde es bien difícil identificar cuáles son los riesgos que el médico corre, o sea, cuáles son los daños que son indemnizables por el médico. Y de una vez yo le apuesto a la tesis según la cual el médico corre con los riesgos de los daños que él cause. Entonces, si por ejemplo un médico opera sin permiso a un paciente y en medio de la operación el paciente se muere súbitamente y los peritos por todos los dictámenes posibles llegan a la conclusión de que es absolutamente imposible saber cuál es la causa de la muerte del paciente. Se murió súbitamente. Se concluye entonces que allí el médico como no se logró probar que él había sido el causante de esa muerte, entonces él no responde por ello. Y hay otra serie de casos que voy a mencionar enseguida. Ahora, veamos las hipótesis que se pueden presentar allí. Voy a poner este ejemplo, que es el que va a servir como objeto de un gran debate que yo tengo, o sea, un debate interno en el balcón de mi casa, sobre el manejo, la cantidad de tesis de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta mañana que yo oí hablar al profesor brasilero sobre las maravillas del presidente obligatorio, yo pensaba que si uno mira la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado colombiano, se dará cuenta que el presidente obligatorio es una falsa ilusión. Pongo un ejemplo. Imaginemos que el médico interviene a un paciente de 35 años de edad, con esposa e hijos. Una persona de 35 años de edad tiene más o menos en los países nuestros 37, 38 años de supervivencia probable, de acuerdo con las tablas de mortalidad. Tenemos claro que el médico no cometió culpa alguna. Ese es un presupuesto en la discusión. Queda claro que se le indemniza a él o a su sucesión los $25.000 por la violación a su derecho constitucional a disponer de su propio cuerpo. Pero ese lucro cesante, suponiendo que el señor se ganara 10 millones de pesos mensuales y suponiendo que en las tablas de mortalidad fuera a vivir 38 años,
Primera pregunta, ¿cuánto vale ese locro cesante? Y segundo, ¿tiene que indemnizarle el médico? Ahí hay un problema bien complicado, porque si yo de una vez lo resuelvo para que matemos la primera duda o descartemos el primer problema. Si el paciente tenía 35 años de edad y el médico lo opera y, perdónenme la crudeza del término, lo mata en la operación culposamente, sin culpa, el médico tiene que responder por los 38 años de supervivencia probable que ese paciente tenía. Ese paciente estaba aliviado, lo podían haber curado si no lo hubieran pues maltratado, pero el médico, así no haya cometido culpa, fue el causante de ese daño sin haber dado consentimiento. Son 4 minutos o 9 los que tengo, no 9, qué alegría. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es esta, que es la dura. ¿Qué pasa cuando el médico que opera sin consentimiento realiza un acto que acelera, ojo el término que utilizo, acelera el fallecimiento de un paciente que sufría de una enfermedad que venía en evolución fatal? O sea, es una persona que tiene o un SIDA o tiene un tumor maligno en el cerebro o en la columna vertebral o en cualquier órgano vital, y la persona fallece. Entonces, volvamos con el mismo paciente, 35 años, tenía ya una enfermedad mortal, o sea, lo iban a operar a tratar de salvarlo. El médico, sin culpa, supongamos que le haya cortado una vena y inmediatamente una anemia aceleró el proceso de muerte y el paciente se murió. Hay un fallo del Consejo de Estado colombiano que lo voy a comentar enseguida. La pregunta es, y saquemos 20 segunditos para descansar y piense cada uno como jueces a cuánto dinero habrían condenado ustedes, suponiendo que es un paciente de 35 años de edad, que por tablas de mortalidad tiene una supervivencia probable de 38 años, que se ganaba 10 millones de pesos mensuales. ¿Cuánto puede valer esa indemnización? Bueno, yo les voy a contar un fallo del Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene para todos los gustos. Hay unas sentencias donde fallan con exactitud y buena ponderación el problema. Pues yo digo que con exactitud y buena ponderación porque lo fallan de acuerdo a como yo pienso, pero fallan siguiendo los lineamientos de la mejor doctrina en el derecho comparado. Miren ustedes lo siguiente. En primer lugar, el Consejo de Estado, y yo sé que mis ilustres colegas colombianos, de todos los de Medellín, pues me van a mirar y primero me miraban con rabia, yo creo que ahora me miran con ternura o con tristeza. El Consejo de Estado, incluso los autores franceses y españoles, dicen que allí hay como mínimo la pérdida de una oportunidad. Yo siempre he sostenido, espero que algún día vea a la luz un texto que tengo sobre ese tema, que en materia médica no existe la pérdida de una oportunidad. Eso es un problema
pura y simplemente de incapacidad de conocer el nexo causal, porque el daño o es imputable a una culpa o es imputable a un hecho fortuito, no hay términos medios, pues no hay 50% de probabilidades a una causa y 50% de probabilidades a otra, no, lo que no hay es posibilidad de saber qué pasó. O sea que no es la pérdida de la oportunidad, como dice la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, lo que se aplica. Lo otro es lo siguiente, hay unos fallos que dicen, y es la tesis que yo defiendo, que lo único que indemnizaría el médico allí no son los 38 años de supervivencia probable, sino el adelanto, o el adelantamiento mejor, de la muerte dentro de la supervivencia real que tenía el paciente. Porque un paciente, en el fallo del Consejo de Estado, es un paciente que llevaba 3 o 4 años con un tumor maligno en la columna vertebral. Y ya el tumor se le había salido pues de la columna, iban a ver qué podían hacer. Y dice el mismo Consejo de Estado, fallo de Jesús María Carrillo Ballesteros, le echa flores, él hace la apología completa de esos magníficos médicos que sacrificaron su vida aliviando a ese paciente, pero sin permiso de él. Entonces, el Consejo de Estado condena y dice que aunque hicieron una intervención magnífica, lamentablemente paralizaron al paciente, que era un tumor completamente metido con raíces dentro de la columna vertebral, y con solo tocar el tumor inmediatamente el paciente quedó paralítico. Entonces el Consejo de Estado condena en favor de la viuda, en favor de los hijos, como cuando uno invita por cuenta de otro, perjuicios morales para todo el mundo, para tíos, primos, sobrinos, bueno, y enseguida a una supermillonada, que porque el médico asumía los riesgos de la operación. Sí, pero los riesgos de la operación, pero los daños que él cause. Porque si el paciente tenía una supervivencia, es más, hicieron la autopsia y dice que de no haberse operado al paciente, había vivido entre mes y mes y medio. Hombre, yo entiendo que si el médico no le tomó el consentimiento al paciente y se puso a operarlo y le adelantó en mes y medio la muerte, pues tiene que pagarle el lucro cesante. Pero ojo todavía, porque sí hay que ser claros en esto, siempre y cuando tuviera capacidad laboral. Porque si, como en ese caso, era una persona que llevaba 3 o 4 años completamente paralítico, porque no se podía mover, ¿de qué lucro cesante me están hablando? Entonces, el Consejo de Estado se explaya en generosidad y condena a una suma importantísima. No, señor, es que cuando el daño ya venía incubado, ya venía con toda su velocidad, era un carro que venía a chocarse, con la fatalidad en una fecha más o menos cercana, pues yo no digo que no haya un daño absolutamente. Yo no condenaría a ningún daño por ese concepto, yo daría el daño extrapatrimonial. Pero si queremos ser completamente exactos y racionales, yo condenaría por el daño del lucro cesante por el adelantamiento de la muerte. Y como sé que me van a decir, hombre, doctor Tamayo, y no va a condenar daño emergente, y yo les diría, ya de berraco, le voy a sacar esta excepción. No me digan que tengo que pagar el entierro, porque ese señor algún día se iba a morir. Entonces, yo no tengo por qué salir a pagar, si mucho le pago los intereses de lo que le costó adelantar el valor del entierro. Porque, pues, si vamos a ser generosos, seamos sensatos también. Y el ejemplo que pongo de los gastos del entierro, aquí a uno le da risa. En Europa, donde saben de pobreza, ese es un problema de permanente discusión. Y fíjese que eso
Ahí es donde yo entiendo lo que es el logos de lo razonable. Uno en el derecho, la única frasecita original que yo tengo en 15 segundos que me quedan fue lo siguiente, y creo que sigue siendo válida. El conflicto de la lógica en la responsabilidad civil, perdón, el conflicto de la responsabilidad civil es un conflicto entre la lógica y la equidad. Si usted a la responsabilidad civil le mete solo equidad, desborda completamente la materia. Pero si le mete pura lógica formal, racional, acaba con la institución también. O sea, hay que jugar con los dos criterios. Hombre, a veces tratemos de actuar en favor de la víctima, pero también tampoco que no se nos vaya la mano en protección, porque terminamos sacando a alguien de la pobreza, haciendo otro pobre. Muchachos, son unas reflexiones pues, que constan en un escrito que yo le dejé al doctor Abel Zamorano, donde el texto está desarrollado con mayor claridad. Sé que el tema no es pacífico, solamente quería dejarles algunas inquietudes. Déjenme agradecerles por la generosidad en haber escuchado después de todo un día de labores mis opiniones. Muchas gracias.